es como que de básico, o sea, tú escuchas a un católico que se hace protestante y lo primero que dices es eso. Y es por falta de estudio. Unos se pasan al catolicismo por estudio y los otros por falta de estudio o por, como hablábamos anteriormente, por sentimientos, porque allá se siente más bonito, porque allá me apapachan más, porque allá me ayudan más, entonces mejor me paso para allá por sentimientos y uno no debe dejarse guiar por los sentimientos porque a veces los sentimientos son traicioneros, ¿verdad? Uno debe dejarse llevar también por la razón, ¿verdad? Por el estudio, por profundizar en la fe. Y si nosotros, o sea, nos profundizáramos más en todas las cosas, nos daríamos cuenta, pues, de esa riqueza tan grande que tiene la Iglesia Católica en muchas cosas, ¿verdad? Yo pertenezco a una familia costarricense de parte de mi madre que es de una zona rural, de una zona campesina. La gente campesina, los católicos son muy, muy, muy católicos, ¿verdad? Más que extraño esto, ¿verdad? Que los católicos de la ciudad y eso pasa en todos los países. Entonces, ellos no tienen tal vez esa formación, ese estudio, esa apologética, pero son personas que no dejan su fe por nada. ¿Por qué? Porque la parte espiritual la tienen muy bien amarrada. Entonces, aunque ellos no sepan mucho de apologética, aunque ellos no sepan teología, pero sí tienen la parte espiritual muy bien fundamentada, ¿verdad? Porque en Claro, las zonas rurales, cuidado eso. mira que no tienen como todo ese bullicio del mundo. Ujú. Eso es muy importante, claro, ellos no son a redes sociales ni al internet, no, 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 ellos trabajan en el campo, viven su vida como vivían antes y son gente muy, muy, muy cercana a las enseñanzas de Jesucristo, muy cercana a la iglesia, ellos ayudan mucho a la iglesia, yo veo a la familia de mi mamá y ellos viven allá, son campesinos y son gente que ayuda a la iglesia, que si hay que ir a limpiar la iglesia van, que asisten a las procesiones, que asisten a misa, se confiesan, comulgan. Y ellos no saben nada de teología, no tienen, digamos, un ápice de conocimiento de apologética, pero a ellos nadie los vuelca. Entonces, también por eso es que la parte espiritual es lo primero, ¿verdad? De lo contrario, lo demás es algo muy vacío. Totalmente, mi hermano. Es más, mira como dice Mateo 5:5. Los puros de corazón, bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Y eso está reflejado incluso en las mismas apariciones marianas. ¿A quién se le apareció Nuestra Señora de Guadalupe? Al humilde San Juan Diego. ¿A quién se le apareció Nuestra Señora en Fátima? A los pastorcitos. Mira, gente de campo, gente humilde, los más puros de corazón que siempre son normalmente los niños. ¿Sí es? Entonces, normalmente vemos eso que estás diciendo ahí, la gente de campo, la gente humilde, sencilla, que con mucha espiritualidad, mucha oración, incluso sin mucha formación teológica, son a los que normalmente termina el Señor escogiendo. Exactamente, hermano, como decía este amigo mío, es que es monje benedictino, ¿verdad? Me decía, al cielo no se entra con teología, ni con filosofía, ni con apologética, no, no, no. Al cielo se entra cumpliendo los mandamientos de Dios, ¿verdad? Llevando una vida sana, una vida cristiana sana, y es muy cierto, ¿verdad? Es que yo creo que a los que el Señor nos ha dado como esta gracia, hermano, de tener un conocimiento en áreas apologéticas, no solo tenemos una gran responsabilidad, sino que ahí es donde las palabras de nuestro Señor Jesucristo van a caer fuertemente sobre nosotros también, cuando Él dijo, a quien mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos incluso más conocimiento que otras personas en temas de fe, pues más se nos va a exigir, porque si nosotros ya sabemos y no lo vivimos, de eso nos van a pedir cuentas. Si usted ya sabía, usted ya no va a tener, nosotros no vamos a tener la excusa el día del juicio de decir, es que yo no sabía. ¿Cuántos desde la ignorancia, cuando lleguen al juicio final, no van a decir, yo no sabía? Y en realidad por ignorancia no sabía, quizás por pereza, pero no sabía. Pero mientras que nosotros sí sabemos, a nosotros sí nos van a pedir cuentas. Usted sí sabía y no lo vivió. A ver qué. Entonces la responsabilidad que tenemos también es grande. A quien mucho se le da, mucho se le va a exigir. Exacto, hermano, y no vayamos tan largo. El mismo Jesucristo, él no nació, él pudo haber nacido en un emperador romano o algo así, ¿verdad? Un Alejandro Magno, en la mejor nobleza. Pero imagínate, en un pueblito judío de allá, recóndito, en una familia sumamente pobre, sumamente humilde, ¿verdad? Y mira,
Y mira, o sea, siendo el Dios hecho hombre, decidió escoger a la gente humilde, a la gente pobre y no necesariamente a los ricos. O sea, eso no quiere decir que Dios no quiere a los ricos, no, 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 pero él escogió, ¿verdad? Nacer en un lugar humilde, ni siquiera en una casa, en un hospital, en una clínica, en un palacio, no, no, nació ahí en un pesebre, imagínate. Claro, totalmente. Es que mira que con eso que estás diciendo, recuerdo precisamente cuando a mí, mi primer profesor de apologética me explicó lo que significaba la pericopa del camello pasando por el ojo de la aguja. Yo cuando estuve fuera de la fe y todo eso, yo no entendía, pues la verdad yo no entendía, ya uno normalmente tendería es como a pensar, o sea, que los ricos no entran al cielo entonces, ¿cierto? Pero cuando él me explicó que de hecho era que en la cultura judía hebrea de esa época habían unas pequeñas cuevitas a las que se les llamaba ojo de aguja. Entonces uno normalmente piensa, de hecho es en lo literal, están hablando de ojo de aguja, pues uno se imagina la aguja, entonces se imagina la exageración tan grande del camello, entonces uy, no, pues ningún rico entra al reino de los cielos. Pero si uno lo ve como en lo que en realidad sin anacronismos, sino en lo que realmente se vivía en esa época, en esa historia, si eran cuevas pequeñas, y el Señor está diciendo que es más fácil para un camello pasar por un ojo de aguja. ¿Cómo pasaría un camello por un ojo de aguja? Pues arrodillado, Arrodillándose. arrodillado, agachadito. Y eso es lo que más le cuesta, obviamente, al rico, al poderoso, ¿cierto? El hincarse, el verse menos que alguien. Entonces, ahí esa humildad que le falta al rico es lo que le hace falta precisamente para entrar al reino de los cielos. Y de eso es que se trata. Y con eso que me estabas diciendo, recordé esa anécdota que me parece muy, muy bonita poderlo entender de esa forma. Así es, hermano. Yo me preguntaba, ¿es la Iglesia Católica la Iglesia de Cristo? ¿Por qué no los evangélicos, los testigos de Jehová, los judíos, los budistas, los musulmanes, los hinduistas? ¿Por qué Claro, no ella? ya tenías un protestante que te estaba cuestionando cosas y que al parecer sabía más que vos. Entonces, uy, ¿será que es que él sí tiene la razón o qué? Sí, claro, claro. Y entonces, hermanos, y ojo, y lo digo hace poquito, hermano, vino a dar una conferencia aquí en Costa Rica, Agustín Laje, yo lo sigo mucho. Y fue a una, no había campo en otro lado y solamente quedaba ir a una iglesia evangélica a dar una charla en Heredia, aquí una provincia cercana donde yo vivo. Yo voy a ir. Y fui, hermano. Y ellos tienen un salón muy grande, como un tipo de gimnasio, y ahí tienen bueno, una cruz así en el fondo y todo. Pero si tú sabes, hermano, ellos tienen como un ambiente muy bonito, porque como tal vez no son tantos, son una comunidad pequeña, pero se conocen, se vive como una vida más fraternal, la música, la alegría y todo, sin caer en los extremos, ¿verdad? De otros. Entonces yo decía, qué bonito. Y ellos tienen un amor por la escritura que el católico no tiene. Hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Aunque muchas cosas la malinterpretan, pero ellos sí leen la Biblia. El católico ni eso, por esa pereza espiritual de que hablábamos antes, justamente. Entonces, yo decía, si yo no hubiera estudiado apologética ahorita, siendo ya grande, viejo, posiblemente me hubiera hecho evangélico por esa parte, porque muchos católicos se van al lado del protestantismo por el sentimiento. ¿Verdad? Por la parte bonita, se siente más bonito, es más tranquilo. A uno aquí, como decimos en Costa Rica, lo chinean más, o sea, lo apapachan, lo miman más, ¿verdad? Leen la escritura, tienen canciones muy bonitas, ellos se ve que sí quieren a Dios, eso pensaba yo. Entonces yo decía, si no hubiera estudiado apologética, posiblemente me hubiera hecho evangélico en ese momento, ¿verdad? Y hermano, Y mira que uno va a una misa y no falta el que está por allá dormido, porque no entiende lo que pasa en una liturgia eucarística. Entonces, claro, van a calentar silla. ¿Sí es? exactamente. O con el celular en media misa, ¿verdad? Entonces, yo veía eso y me empecé a cuestionar esas cosas. ¿Será la Iglesia Católica la verdadera Iglesia de Cristo? A base de eso, pues, empiezo a estudiar historia, pero no por eso, ¿verdad? Simplemente porque a mí me gusta estudiar historia. Llego a la historia del cristianismo, me meto en apologética, veo la patrística y yo digo, no, definitivamente la Iglesia Católica viene desde el siglo I, tiene que ser la Iglesia de Cristo. No puede ser ninguna denominación protestante por más bonita, por más canciones, por más bailes, por más cosas bonitas que tenga, porque son iglesias fundadas por hombres hace poco tiempo. Entonces, yo digo, es la iglesia católica. Esa tiene que ser, ¿verdad? La única, la original, ya no hay más, ¿verdad? Y yo me doy cuenta, hermano, de una cosa importante, que el cristianismo de verdad que es un milagro.
O sea, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que en mucha gente que no, porque para bueno, nosotros hoy en día, 2000 años después, hablar de Jesús y todo, pues, es muy fácil porque ya sabemos lo que pasó, pero la gente que vivía en ese tiempo, en ese lugar, en un lugar como Judea, un lugar recóndito, una provincia romana que estaba ya, ¿verdad?, en el último lugar del mundo. Y, y cómo esta predicación y estas enseñanzas de lo que decían un simple carpintero judío que nadie conocía, de una familia pobre, nació en un pesebre, no era ni siquiera de un linaje que uno diga, wow, era de los levitas, de los sacerdotes, de los saduceos o fariseos. No, no, no. Una persona humilde, pobre. Y él alista, organiza su grupo, los 12 De apóstoles, que Nazaret. también, sí, Porque nada bueno saldría de Nazaret. imagínate, y Partiendo de ahí. para los mismos judíos, ¿verdad? De nada bueno puede salir de ahí. Y cómo las enseñanzas de ese carpintero judío desconocido, pobre, que nació en un pesebre, con el tiempo terminó conquistando al mayor imperio conquistador del mundo en esa época, al imperio romano, que justamente fue el que ajustició a Jesús, ¿verdad? Y cómo ellos, a pesar de eso, terminan con el tiempo, con el pasar de los siglos, cristianizándose, abrazando todas las enseñanzas, la fe, la religión y perteneciendo a la iglesia que fundó ese simple carpintero judío de allá de Judea, pobre, que nació en un pesebre, que nadie lo conocía. O sea, es un milagro. Yo decía, esto es un milagro. O sea, ese imperio romano, el todopoderoso imperio romano, ¿verdad? Que conquistaba todo lo que se le ponía por delante. Y al final ese imperio terminó cayendo por las enseñanzas de ese Mesías. Terminó cristianizándose. O sea, es un milagro. Por eso para mí el cristianismo es realmente un milagro. Y por lo tanto, esa iglesia que viene del siglo I es la iglesia verdadera, la única iglesia de Cristo. Totalmente, mi hermano. No, pero fue Constantino. Imagínate, Constantino. Aunque la madre de Constantino, Santa Elena, ya era cristiana antes de Constantino, inclusive. Entonces, ¿cómo Sí, es a que mí fundó eso, Constantino el imperio? a mí un día un protestante, ya empezando en el camino mío de fe y todo eso, una vez un protestante me dijo, no, es que la iglesia católica fue fundada por Constantino y toda la cosa y no sé qué. Y yo ya había leído la historia de Santa Elena. Y yo simplemente le hice dos preguntas. Yo dije, pero si la fundó Constantino, ¿cómo hizo la mamá para ser católica antes que él? Pero, o la fundó Santa Elena, pues no sé, porque es muy curioso, ¿no? Que de hecho ella fue la que recuperó en una misión arqueológica los restos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una maravilla. Y la otra pregunta que le hacía yo, oíste, pero entonces si fue Constantino y la Biblia se compiló después de Constantino, entonces ustedes, ¿por qué creen en la Biblia si normalmente la hizo la iglesia fundada por Constantino? O la otra, hermano, la otra. Ellos dicen, la iglesia católica la fundó Constantino, pero a la vez dicen, fueron los católicos romanos los que crucificaron a Jesús. ¿Pero cómo? Entonces, si en el siglo I Constantino no existía todavía, ¿cómo la va a fundar? Entonces, hasta el siglo IV Constantino. O sea, es una gran contradicción que por lo mismo, por ignorancia y muchas veces por prejuicio anticatólico, ¿verdad? Que caen desgraciadamente ellos. Pero para mí esa fue también, digamos, una parte muy importante en cómo yo dije, no, esta es la iglesia de Cristo definitivamente. Y conforme uno estudia más y profundiza más en la historia, en apologética, en patrística, o sea, no te queda ninguna duda. Por eso muchos protestantes que son honestos, que estudian, terminan convirtiéndose al catolicismo, ¿verdad? Sí, sí, mi hermano. Hay algo que obviamente no es el común denominador, pero uno podría tranquilamente hacer una analogía muy fuerte en cuanto a eso que acabas de decir. Y es que si uno se pone a mirar la mayoría de protestantes que se han ido al catolicismo y uno les cuestiona el qué pasó para que vinieran a la iglesia católica, normalmente la respuesta es estudiando. Por estudiar la fe histórica, el cristianismo, la patrística, por profundizar en las escrituras, por fin entender qué es lo que sí enseña la Iglesia Católica y no opiniones de un católico por acá, un católico por allá, que eso es algo desastroso siempre, o sea, pensar que es que los católicos son esto simplemente por la opinión de un católico suelto por aquí u otro por allá. No, la Iglesia Católica enseña esto. Entonces, el protestante que normalmente va y estudia, y termina haciéndose católico, ha sido por eso, por el estudio. Ahora, la otra parte, cuando uno va a ver entonces los católicos que se hacen protestantes y uno les va a cuestionar el qué pasó para que de la Iglesia Católica pasara al protestantismo, no conozco el primer católico
el primer protestante que haya sido católico, que haya sido por un estudio histórico, patrístico, que diga que por eso abandonó la Iglesia Católica. Lo que normalmente uno escucha, y por eso te decía que no es el común denominador, pero lo que normalmente uno escucha es el protestante que se para en un atrio o en un parque a gritar: cuando yo era un católico, yo era un borracho, yo era un mujeriego, le pegaba a mi mujer, esto y esto y esto y esto y esto y lo otro, describiendo todo lo que era su vida de pecado. Y eso es todo menos ser católico. Exactamente, exactamente. Y sí, esa es como que de básico. O sea, tú escuchas a un católico que se hace protestante y lo primero que dices es eso. Y es por falta de estudio. Unos se pasan al catolicismo por estudio y los otros por falta de estudio o por, como hablábamos anteriormente, por sentimientos, porque allá se siente más bonito, porque allá me apapachan más, porque allá me ayudan más, entonces mejor me paso para allá por sentimientos, y uno no debe dejarse guiar por los sentimientos porque a veces los sentimientos son traicioneros, ¿verdad? Uno debe dejarse llevar también por la razón, ¿verdad? Por el estudio, por profundizar en la fe. Y si nosotros, o sea, nos profundizáramos más en todas las cosas, nos daríamos cuenta pues de esa riqueza tan grande que tiene la Iglesia Católica en muchas cosas, ¿verdad? Sí, es que incluso yo se lo decía la vez pasada a Santi en un programa que hacíamos sobre el matrimonio de los Warren, el matrimonio pues, de monólogos. Yo le decía a él que el primer protestante fue el diablo. Ay, ¿cómo así? Sí, porque fue el primero en utilizar la sola escritura para tentar al mismo Cristo. No le citó la Biblia en el desierto. ¿Y qué es lo que pasa? Que el diablo normalmente cuando tienta, tienta con lo bueno. El diablo no te va a tentar con lo malo. ¿Y qué le decía el diablo a Jesús? ¿Tiene hambre? Coma, vean, esa es piedra, coma, ¿cierto? Entonces normalmente yo podría decir que para muchos católicos ha sido una tentación ir al protestantismo por la parte emocional, porque allá se siente más bonito, ¿cierto? Porque allá sí leen las escrituras, porque allá, porque el grupo de música, porque la cosa, ¿cierto? Pero tampoco conocen realmente la Iglesia Católica, porque normalmente hay católicos que conocen más músicos protestantes que músicos católicos, pero tampoco se han dado a la tarea a buscarlos, y hay unos músicos católicos espectaculares, ¿ya? Pero conocen más los otros, ay, porque como canta de bonito. Y ha habido conciertos de músicos protestantes conocidos donde más de la mitad de los que van son católicos. Son Porque católicos. canta muy bonito. Entonces es complicado desde ahí porque si obviamente desconocemos nuestra propia fe al punto de que desconocemos hasta nuestras propias cosas, nuestros músicos y nuestra fe y nuestra cultura católica, nuestras tradiciones católicas, y abrazamos lo otro simplemente porque se ve bonito, porque se siente bonito, porque se escucha bonito, pero no hay una profundidad teológica y doctrinal en eso, estamos cayendo también ahí en un grave error. Exactamente, hermano. Ahora que hablas de eso, qué importante, porque digamos, no solamente es la parte del pueblo, la falta de preparación, la falta de formación, sino también del mismo clero. Ahora, yo me he dado cuenta que en los seminarios, pues no te enseñan, o sea, el que va a estudiar ahí no te enseñan apologética, no te enseñan demonología. Entonces, ¿cómo tú vas a enseñarle a tu pueblo algo que usted no conoce? Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, yo creo que también la parte de la iglesia, la parte del clero debe ser consciente de que falta más formación en sus sacerdotes en cuanto a estos temas, para que puedan formar también al pueblo, porque si el pueblo de por sí ya padece de una pereza espiritual y tras de eso no se le ayuda, no se le forma, estamos mal. Sí, mi hermano, tienes totalmente la razón y muchos sacerdotes buenos lo han confirmado, que en el seminario no les enseñaron X o Y cosas y que han sido ellos por cuenta propia los que les ha tocado ir a profundizar. El mismo padre Luis Toro se salió del seminario para poder estudiar apologética y se aprendió la Biblia poniéndole versículos bíblicos a las vacas, y eso no se lo enseñaron en el seminario. Entonces, o sea, desde ahí ya vemos, uno le puede causar gracia y uy, qué bonito y todo eso, pero también en el trasfondo y el contexto de lo que es eso, hey, bueno, ¿qué pasó ahí en ese seminario también? Porque es complicado. Tenemos que orar mucho también por nuestro clero, hermano, porque
obviamente hay equivocaciones que se pueden estar cometiendo adentro. La iglesia es infalible, la iglesia es santa porque el que la fundó es santo, pero no quiere decir que no haya a cometer equivocaciones. Bien lo decía el mismo padre ya fallecido Jorge Loring. Bien decía él que si de cada 12 sacerdotes uno es un Judas, pues ¿cuántos Judas hoy hay en día? Entonces tenemos que ser conscientes de eso, hermano, y que obviamente en la iglesia va a haber equivocaciones tanto en el clero como en nosotros, que somos parte de la iglesia. Y bien lo decía San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que inspira obviamente las palabras de San Francisco de Asís, decía que hay personas que jamás en su vida van a coger las escrituras y van a leer la Biblia, que la Biblia que cojan estas personas en su vida sea el ejemplo de su propia vida. Entonces es nuestro ejemplo de vida y nuestra coherencia católica la que también muchas veces debe ayudar a la conversión de los hermanos. Así es, hermano, así es. No hará falta nada.